más jóvenes, emesis e hiperemesis gravídica. ¿Qué será emesis? Emesis. Ya, ¿qué es vómito? La expulsión de contenidos en lugar alimenticio. ¿Por qué? Por una eso. Entonces, cuando hay embarazo, ya se han dado cuenta que dependemos de una hormona que se llama progesterona, que se supone que más bien relaja todo, se supone que relajaría hasta todos los músculos lisos, sí, pero es más, lo relaja tanto que lo llega el estómago. ¿Qué pasa en las mujeres embarazadas? ¿Por qué vomitan en la mañana? Porque el estómago flojo, distendido, no ha absorbido, no ha hecho estos movimientos para la digestión. Entonces está todo ahí retenido, entonces la paciente vomita en la mañana. O si la paciente ha tenido simplemente una ingesta de líquidos, va a vomitar vómitos amarillos y picantes. Eso refiere. Entonces, el objetivo de esta clase jóvenes es comprender por qué mecanismos etiopatológicos ocurre la emesis y la hiperemesis. Además de diferenciar una paciente que hace emesis y la otra que hace hiperemesis. Y también aprender a conocer a las pacientes que son vomitadoras, o sea, que vomitan 10 veces al día, porque digamos tienen algún problema algunas veces psicológico, ¿ya? Entonces, todo eso, ese es el objetivo de la clase. Además, es importante saber manejarlas, porque hay un tratamiento ahora que mejora los vómitos. No podemos esperar que vomite 10 veces al día y la paciente no se deteriore, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Ahora no quiero pasarme a la pregunta. Ya. Entonces, ustedes mismos han dicho, emesis son las náuseas y vómitos espasmódicos, esporádicos. Siempre a la emesis va a precedir una sensación de náusea que algunas veces puede o no terminar en vómito inminente. ¿Ya? Entonces, definimos emesis como náuseas y vómitos esporádicos precedidos de una náusea, pero la náusea muchas veces puede ser hipersalivación o terminar en un vómito inminente. Vómito, ya me lo han dicho, es una expulsión de contenido gástrico, precedido a, digamos, movimientos musculares del estómago, ¿sí? Ya la hiperemesis, en cambio, van a ser náuseas y vómitos repetitivos. Más de 10 en el día, puede vomitar 12, pero no pueden ser reprimidos. Si ella intenta, dice yo intento, pero vomito y vomito. ¿Ok? Entonces, hay diferencia, ¿no? Entonces, cuando les diga una paciente con emesis, no tiene náuseas y vómitos, pero una paciente con hiperemesis, se sobreentiende que hiper es mucho, ¿no? Ok. No quiere cambiar. No sacamos el nombre con tema. Ay, más aún joven. ¿Cuándo hacen emesis las pacientes? Siempre de inicio temprano, primer trimestre, 6 a 8 semanas, incluso a las 4 semanas
puede vomitar a la paciente y dice, y no sabemos que está embarazada, pero viene por vómito matutino. Entonces, ojo, piensen mal porque acertarán. El pico máximo del emesis es 9 semanas. Por favor, pregunto, ¿cuándo es el pico máximo? 9 semanas. Emesis 9. Cuando termina la emesis, sí puede ceder de entre 16 a 20 semanas. E incluso 14 ya no debe vomitar porque tenemos que intervenir. Si la dejamos así, los vómitos, y náuseas y vómitos, se daña la mucosa esofágica y puede hacer el síndrome Mallory-Weiss. Por eso no es bueno que la emesis continúe. Para ello ahora hay una medicación. Siempre es de horario matutino. O sea, 6 de la mañana la paciente empieza con malestar y termina vomitando. ¿Ya? La emesis, jóvenes, no altera el estado general, no impide la correcta alimentación, es decir, que puede comer, sin embargo, en otras circunstancias está comiendo y lo vomita. Entonces, la emesis no impide. Pero, ¿qué pasa? Con la emesis come y va a pasar un tiempo y lo vomita. No genera daños. Ay, ya perdí mi... Hacia arriba. No. Buena pregunta. Ya. No genera daños. O sea, quiere decir esto, no hay desequilibrio, no genera daños, el desequilibrio de hidroelectrolítico. No genera. Porque son vómitos finalmente, la paciente tolera líquido, uno lo maneja como vamos a manejar y pum, se acaba. ¿Ya? Se fijan aquí todo lo que les he puesto, he leído el Pérez. El Pérez para mí es importante, siempre les doy del Pérez, pero hemos sacado de este manejo de hiperemesis que, como les he dicho, ese consenso de la flash shock. Bueno, versus hiperemesis, aquí viene la cosa para que vean que puede ser diferente. Es de inicio más precoz todavía. La paciente, digamos, no ha hecho ni un piquito de beta-HCG, pero ya vomita. De 2 a 4 semanas de inicio, entonces bien precoz. Su pico de 9 a 16 semanas puede o no finalizar antes de las 22 semanas, pero el pico máximo de las PMS es de 9 semanas a 10 semanas. Ahí sí que están en vómito tras vómito, ¿ya? No se puede reprimir esto. Todo el día puede estar vomitando, cualquier olor le hace vomitar, cualquier movimiento, ¿listo? Entonces puede llegar a hacer esta triada que tienen que saber bien. Puede hacer la paciente al no alimentarse, porque todo no tolera nada, entonces puede tener deficiencias nutricionales. Y aquí viene el problema, puede haber una pérdida de peso de 5%. Entonces antes decíamos 10%, con el consenso hemos quedado. Si una paciente vomita hasta perder el 5% del peso, hablamos de una hiperemesis, es decir, 3 kilos o más. Y además evidentes signos de deshidratación. Además hay alteraciones hidroelectrolíticas. No, entonces cuando yo digo una paciente que tiene pérdida de peso de 9 semanas de gestación con pérdida de peso de 3 kilos, deshidratada, con evidente alteración hidroelectrolítica, ¿cuál sería el diagnóstico? Y les pongo emesis, hiperemesis, me lo tiquearán, hiperemesis, ¿no? Claro está. ¿Cuál es la clínica? Primero siempre la emesis. Náusea, puede ser como les he dicho, náusea o estado hipersalivea. La náusea puede ser sin vómito. Hay sí bastante epigastralgia. Estas pacientes comen y les da epigastralgia.
o no comen por periodos largos tienen epigastralgia y siempre tienen, dicen ellas, unos gases o a frutas descompuestas. Ya, la lengua está seca, erosión labial en las comisuras labiales y cuando uno las examina, sus faringes están secas y rojas, pues están inflamadas por el esfuerzo del vómito. Esa es una emesis. ¿Okay? Sin embargo, aquí viene la hiperemesis. Ya se ha alterado todo, la paciente puede estar hipotensa, taquicárdica, con el signo de periódico igual que los bebés, de deshidratación severa, ya puede estar en oliguria, o sea, menos de 400 cc de orina en 24 horas. Esto es difícil de cuantificar, pero le preguntamos cuántas veces ha hecho pis en el día, nos puede decir una vez. Entonces yo sé que aquí está oligúrica, la paciente está ojerosa, con los ojos hundidos y sobre todo una cosa bien marcada es que no hay sudor en ningún lado, porque claro, la paciente está en deshidratación, ustedes saben mejor los grados de deshidratación que yo. Cualquier cosa me van preguntando, jóvenes, porque esta es una clase bonita y nos sucede a menudo porque todos vamos a tener algún rato una paciente que vomite, embarazada que vomita, o sea, lo raro sería embarazada que no vomite, ¿no? Ya, factores de riesgo. Las pacientes muy jóvenes, embarazos adolescentes, vomitan más por el estado ansioso de la madre. Pacientes de edad extrema también vomitan más por la ansiedad también que conlleva un embarazo a edad extrema. ¿Estará bien, no estará bien? ¿Llegaré, no llegaré? Entonces, todo eso las tiene ansiosas. Es aquí donde ustedes tienen que poner un bálsamo. Es aquí donde ustedes tienen que poner un bálsamo, decirle, todo va a estar bien si vos te tranquilizas, si vos toleras, si vos... Para eso estamos también, no solamente para revisar alturas uterinas, fetocarias, estamos también para ser un apoyo de las pacientes, sobre todo vulnerables, de las embarazadas pequeñas, de las embarazadas grandes, etcétera, jóvenes. El médico no siempre trata la patología, sino también es un apoyo psicológico. Es sí un arte saber un poco de psicología, sí, pero tienen que saber que en algunas patologías, si no en todas, ellas necesitan un apoyo del marido, de la pareja, del médico, inclusive de la madre de ellas, ¿okay? Las primigestas sí vomitan más que las multigestas porque es la primera vez que se enfrentan pues con dosis elevadas de progesterona, porque circula, ¿no? Mucho. Obviamente las obesas, ya no se dice así, se dice las pacientes que sufren de obesidad. Estas pacientes vomitan ¿por qué? Bueno, porque todavía siguen atracándose de comida y aparte con la progesterona, los atracones y todo esto vomitan mucho más y la obesidad no está libre de patologías como colelitiasis, ¿no ves? ¿Y por qué creen que las no fumadoras vomitan más? A ver, ¿alguien? Porque fumar reduce el estrés. Así es, porque la nicotina relaja, se relaja. Por eso las no fumadoras vomitan. Los que fuman sabemos que un cigarrito es súper relajante. No por eso ya no está permitido fumar.
sobre todo las mujeres en edad fértil o que tengan problemas de embarazosos. Embarazos múltiples, vomitan mucho más, porque obviamente la progesterona está pues aquí arriba, porque por genética, sí vomitan por genética. Esos son los factores de riesgo para una emesis, pero en hiperemesis cambiaría, aumentaría, que sea la paciente nulípara, y esto tenganlo muy en cuenta, jóvenes, y busquen una paciente que es hiperemesis, que vomita y vomita, quizás el corazón de madre también le avisa. A las 11 semanas busquemos en esa ecografía cromosómica alguna anormalidad fetal, porque no se olviden que cualquier anormalidad fetal conlleva liberación alterada hormonal, ¿no ven? Entonces tenemos todos estos factores más estos dos para que sea hiperemesis, pero no siempre va a haber anormalidades, va a ser nulípara, pero igual va a ser hiperemesis. No se olviden que hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, pero basta ver a la paciente hiperemesis, cuando tiene hiperemesis uno ya se da cuenta, porque llegan en estados bastante críticos, ¿ya? ¿Cuál es la etiopatiogenia? Nos gusta mucho darle a los factores hormonales. Obvio, una embarazada es un cúmulo de factores hormonales jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que mejor que yo el aumento de los valores de la HCG, que se duplica diariamente, semanalmente, entonces la paciente está con picos elevados de la hormona coriónica. Además hay aumento de valores estrogénicos y prolactina. Obviamente tiene que haber esto. Además, en un embarazo de por sí hay un déficit de la hormona córtico suprarrenal, hay valores bajos de colesterol. Esto, digamos, entre comillas lo pondremos en algunas pacientes, en algunas no, se mantiene igual, pero lo que sí, los factores hormonales más importantes son estos: aumento de los picos de HCG, de aumento de los valores estrogénicos, la prolactina, obvio, la prolactina porque corta el eje de las hormonas liberadoras y mantiene el embarazo, y déficit córtico suprarrenal, ¿sí? ¿En qué otros factores? Los factores inmunológicos. Las pacientes que tienen factores elevados de adenosina y factores de necrosis tumoral alfa, esos son buenos en pacientes que tienen enfermedades autoinmunológicas, digamos, las lúpicas, pacientes que tienen el SFA, síndrome de anticuerpo antifosfolípico, ahí se ven estos factores elevados. Esas son las enfermedades inmunológicas que nos da, entonces, emesis y hiperemesis. Vuelvo a repetir, ¿qué enfermedades autoinmunes provocan hiperemesis gravídica? Las que tienen valores elevados de adenosina y de necrosis tumoral alfa. Puede ser el lupus, puede ser el síndrome anticuerpo antifosfolípico. ¿De acuerdo? Ya. En pacientes que tienen disminución de los linfocitos T. ¿En qué pacientes hay disminución de los T helper? VIH. Al tiro VIH, no tengo que pensar mucho. Valores elevados de interleuquina 4. Eso es ya otras enfermedades autoinmunes. ¿Qué factores infecciosos hacen vomitar? Lógico, pues.
Si durante todos aquí somos portadores del Helicobacter pylori, en el embarazo esta es feliz porque vive rodeada de progesterona. Entonces, por las portadoras o los que tienen el Helicobacter pylori vomitan más, tienen más tendencia a ser hiperemesis. Factores, pacientes alérgicas, pacientes asmáticas, por proteínas específicas de la placenta hacen hiperemesis, ¿ya? Entonces nos quedamos con 4 cosas importantes aquí: factores hormonales, inmunológicos, infecciosos. Psicológicos, ya hemos dicho, pacientes que son trastornos por conversión, neurosis de conversión, pacientes que tienen mucho estrés, ansiosas, pacientes inmaduras, dependencias. Todas estas pacientes que ustedes pueden ver que la paciente, ¿cómo voy a ver que la dependencia es materna? O cuando la paciente tiene 28 años y llega a la consulta y en vez de venir con su esposo, llega por embarazo, viene con su mamá. Esa es dependencia materna. No es malo, pero el esposo es el que tiene que apoyar en un embarazo, a salvo que no tenga pareja y la mamá esté apoyando. Entonces vayan viendo también que los factores psicológicos son importantes. Y desde que va entrando la paciente, uno más o menos ya les va viendo qué tipo de personalidad tendrá, ¿no? ¿Qué factores sociales condicionan una hiperemesis? Que sean adolescentes, que sean primíparas, ya hemos dicho, pacientes mayores, esto sobre todo mujeres solas, que asumen la maternidad solas, porque esta es una etapa donde la mujer necesita acompañamiento. Las obesas, ya me han dicho las no fumadoras, y no sé por qué la raza negra, porque la raza negra vomita, ¿no? Todos son genéticamente predispuestos a vomitar. Ya. ¿Qué pasa aquí? El centro del vómito está ubicado ¿dónde? Díganme ustedes. ¿Qué pasa? Aquí. Corteza cerebral, más abajo de la corteza cerebral, centro del. Este centro del vómito recibe impulsos aferentes viscerales del tracto digestivo. Es decir, este se infla o no vacía su contenido, entonces manda señales al centro del vómito. ¿Y qué pasa? Gatilla la zona quimiorreceptora, sin zona quimiorreceptora. Y de ahí va a producir efectos de, no son contracciones, sino apretones para que el contenido se vacíe a través de la boca. Ayudada obviamente, como han dicho sus compañeros, por las contracciones aquí abdominales de los músculos de la pared anterior. Y sobre todo hay una cosa más importante para que haya vómito, que este esfínter en las mujeres embarazadas por la progesterona no se cierra completamente, está bastante abierto, entonces pasa fácilmente el vómito. No necesita, digamos, mucha contracción de la musculatura gástrica, sino hace una arcada y flum se sale, porque este esfínter es incontinente por la progesterona. Pero sin la progesterona no había nada también, ¿no? Bueno, ¿qué más pasa? Al haber el aumento de o picos, ya hemos dicho que hay picos cada 48 semanales,
También hay elevación de estrógenos, más es pico una progesterona en meseta, en meseta, en meseta. ¿Esto que va a dar? Va a estimular a la vía secretora del gastrointestinal superior, esta sobre todo, aumentas la secreción. Es por eso que antes dijeron que había esa sensación de tener mucho líquido, de sentir un olor a frutas descompuestas, es por esto. ¿Ya? Seguiremos. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Este diagnóstico está basado en una nueva clasificación que se llama Puke-Hornes. Y el HEP no lo vamos a desarrollar, es mucho más complejo, lo hacemos con los residentes. ¿Ya? Vamos a hacer una historia clínica y un cuestionario sobre el Puke. Además, a una paciente le hacemos un hemograma completo, le hacemos un perfil renal para ver la urea, la creatinina, hacemos una bioquímica, sea una glicemia, le hacemos un parcial de orina, le hacemos una ecografía para valorar todo, y con todo eso hacemos un diagnóstico de cómo será el estado, si es un estado emético o hiperemético. Bien, no se olvide que hay patologías que causan vómitos y la paciente puede estar embarazada y tener la patología. Una paciente que tiene mola, por ejemplo, vomita mucho más, ya directamente hace hiperemesis de entrada, pero es un embarazo molar. Una paciente que, estamos hablando de las enfermedades ginecológicas, ¿no? Una paciente que tiene polidramios o es diabética y hace polidramios, va a vomitar mucho más, nos va a hacer una hiperemesis en la primera semana. Las pacientes que hacen embarazos gemelares o embarazos triples, en la preeclampsia sí hay vómitos, pero nunca he visto tanta hiperemesis. En estas tres sí. ¿Ya? Cuando son obesas por tener hígado graso previo, vomitan más. Bueno, cuando hay torsiones de quistes, en el embarazo ectópico vomitan no por la progesterona, sino vomitan porque hay un abdomen agudo, ¿verdad? ¿Qué patologías médicas vomitan los pacientes? Estas sobre todo. Y muchas veces no lo pensamos y hay que decirles y preguntarles a ellas si tienen antecedentes de esta, por ejemplo, colecistitis, colelitiasis, porque es muy común que se embaracen y tengan litos. Entonces las pacientes van a vomitar con cualquier estímulo o con cualquier alimento, pues, ¿no? Y lo peor que esto se asocia a la pancreatitis aguda. Entonces, mucho cuidado mejor resolveremos una cosa a la vez. Me retiraré mis litos, luego me embarazo, porque luego tanto ataque agudo que hay durante el embarazo pueden terminar en la pancreatitis. Hemos tenido un caso en el seguro con una pancreatitis, por esto, una colecistitis que no se trató, no se operó, ¿ya? Infecciones agudas, infecciones neurológicas, urológicas también. No se olviden que todo esto va a provocar pues problemas sistémicos, entonces siempre hay un estado nauseoso y llegan a vomitar. Las pacientes que consumen sustancias químicas y algunas drogas también pueden vomitar mucho más en el embarazo. Entonces todo va a depender de ustedes, de cómo me lo hagan en la historia clínica. Este es un esquema más, digamos, más resumido de lo que deberíamos saber. En las gastrointestinales, la colecistitis es la reina aquí porque es la más común. Si no está lejos la pancreatitis, las pacientes con apendicitis pueden hacerme. En los genitourinarios, en la pielonefritis hay estado nauseoso, vómitos
peor si hay embarazo, ¿no? En las endocrinológicas, cuando las pacientes están en cetoacidosis diabética o han vomitado previamente y hacen cetoacidosis, es un diagnóstico diferencial importante. Las hipertiroideas de por sí vomitan por su condición. Después, en las pacientes migrañosas hay mucha hiperemesis, mucha, y lo peor de todo es que las migrañas, sus ataques migrañosos se repiten con más frecuencia. En las usadoras de medicación de tipo opioide también, ¿ya? Ni hablar pues de las pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria o vomitan y sí vomitan y mucho más, ¿ya? ¿Cómo debo sospechar, digamos, que para cada uno de ellos, cómo debo sospechar que está acompañado o es simplemente una hiperemesis sola? Cuando hay dolor abdominal, pues en una colicistitis siempre va a haber dolor abdominal, un dolor abdominal en un hipocondrio derecho, ustedes ya saben. Cuando hay distensión y elevación de transaminasas, para pensar en una pancreatitis, ¿no es cierto? Y además, cuando es una colicistitis, los vómitos están relacionados con ingesta, pero de alimentos colicistoquinéticos. Cuando es genitourinario, bueno, se acompaña a estado febril. Además, la puniopercusión es positiva. Además, la paciente va a tener molestia urinaria. Cuando es problema endocrinológico, bueno, vamos a tener pues una glicemia alterada y todo eso nos va a dar el laboratorio. Lo mismo, si son hipertiroideas, vamos a tener el perfil alterado. Cuando es neurológico y son migrañosas, hay que preguntarle, ¿usted no tuvo crisis migrañosa antes? Sí, puede ser. Entonces va a tener más tendencia a ser. Bueno, uso y abuso de cualquier droga es importante. En estas pacientes con anorexia y bulimia, el índice de masa corporal es muy bajo y empieza un embarazo con un índice muy bajo y uno al tiro las mira y ya sabe. Y no hay ganancia adecuada de peso y además no quieren escuchar de alimentación. No quieren. Ya, ¿qué laboratorios debo hacer? Vuelvo a repetir los más importantes: hemograma, coagulograma, ionograma, amilasa para descartar una pancreatitis, también función tiroidea, T3, TSH, T4 si quieren más, para ver qué onda, qué pasa con esa tiroides, cómo está esa función hepática. Por ahí las transaminasas están en la China y en urea y creatinina, ¿sí? Clearance de creatinina también es muy importante. Una ecografía y sí, la paciente tiene dolor, vómitos, dolor, hago la ecografía hepatobiliar, para valorar esa vesícula y ver qué pasa con los cálculos, dónde están, si han migrado, si hay, no se ve, o plastrones o cualquier cosa, ¿ya? ¿Qué espero ver en el hemograma? Cuando hay deshidratación, ¿qué signo me muestra el hemograma, jóvenes? ¿Qué pasa con la paciente? Y veo aquí, no se desea, está súper deshidratada. Ya, y los iones se alteran, pero también se hemoconcentra, pues. Además del hemoconcentrarse, ¿qué pasa? Su sodio está abajo, sí. ¿Qué más?
La urea, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven una guagua y dicen, ay, puede ser, o los dicen, esta urea alta, decimos es por deshidratación, guaguitas. Entonces no le van a decir que es por insuficiencia renal a la paciente, está deshidratada. Se rehidrata y la urea mejora con eso. ¿Ya? Entonces, el resto ya lo sabemos hacer. Este es el PUC, este es el que tienen que, por favor, cuantificar según este PUC. Así ahora las tratamos. Así ahora cuantificamos. Si yo les digo, explíquenme el PUC, me explicarán así, con estas 3 preguntas. Y la puntuación será de 6 grave, leve, grave mayor a 13, moderado a 3, 7 y 12. ¿Ya? Son preguntas simples. Durante, en el día, ¿cuántas sensación de náusea o malestar tiene? Nunca en 1 hora 2, de 2 a 3 horas 3, 4 a 6 horas 4, y se va puntualizando esto. ¿Ya? ¿Cuántas veces vomito en un día? No vomito, 1 punto. Vomito, 2 puntos. Vomito 6 veces, 5. Entonces todo esto voy a sumar. Me va a dar un poco grave o un estado grave o moderado de acuerdo a la puntuación. Es muy importante que clasifiquen, porque de lo que clasifican, mediante la clasificación vamos a hacer el tratamiento. ¿Ya? Este es el gel, pero solamente una ligera reducción. Este es un score también de una puntuación total de la serie de síntomas. Lo hacemos con los residentes más porque es más de especialidad. Pero quiero decirles que menor a 20 no hay náuseas matutinas y la liberación de la hormona galactofín es leve. Si la puntuación es de 30 a 60, ahí son síntomas graves y requiere hospitalización. Para eso es el gel, para ver cuándo voy a hospitalizar. Sin embargo, sáquenle una foto al gel. Esto no hay en los libros, en ningún libro. Esto ha salido, es una última revisión del año 2022. Y recién lo estamos usando. ¿Ya? Okay. Aquí está el PUC, jóvenes. Hemos dicho menor a 12, leve o moderado, lactato ambulatoriamente. ¿Qué tengo que hacer aquí? Le digo a la paciente que debe tratar, lo hacemos en el consultorio. Le digo dieta seca y escasa, es decir, porciones pequeñas y solo comida seca. Y le vamos a hacer comer cada 2 horas a la paciente, añadiendo cualquier líquido de tolerancia, pero frío. Podemos añadirle eso es el Powerade frío, en que no se lo tome litro, no, se tome un vaso a tolerancia. Y añado la medicación que ahorita vamos a hablar, porque la medicación va a ayudar a que no vomite la paciente y no avance a hospitalización. ¿Ya? Entonces, dieta a horario, seca, un líquido a tolerancia, el líquido que pueda tolerar, de preferencia frío. No va bien, la paciente viene con no tolera, siempre vomita más. Tengo que ver nuevamente, hacer mi PUC, y si me dan más de 13, la hospitalizo. Y la trato. ¿Cómo la trato? Ahí está la cosa. Dependiendo del grado de deshidratación, puedo rehidratar con iones. Le puedo poner sodio, le puedo poner potasio en mis soluciones. ¿De acuerdo?
siempre asesorándome sobre todo con el potasio. Y antes se usaba esta, la única permitida entre comillas, y eso en embarazos pequeños no estaba permitida la metoclopramida. Sin embargo, ahora hasta hemos llegado a esto, les contaré, al ondansetron, de aplicación endovenosa lenta en pacientes hospitalizados, ha resultado. Pero este algoritmo lo voy a revisar después. Ahora existe una medicación que lamentablemente no está ahí. Es una combinación de piridoxina y doxalamina. Es un medicamento que recién el año pasado han sacado al mercado, aprobado por la FDA. Lamentablemente no hay en ampollas, solamente son comprimidos. Sus nombres comerciales puede ser Plenalip, Niven. Eso a las pacientes les damos como 2 comprimidos en la noche antes de acostarse para evitar el vómito de las 6 de la mañana, y pueden usar 2 comprimidos de día para evitar los vómitos post-alimentario. Entonces ese es el nuevo tratamiento y nos está yendo bien. Dejan de vomitar las pacientes, aparte de la dieta, los líquidos, entonces se ha evitado la internación en muchos casos, ¿ya? Entonces ese es el nuevo medicamento con el que estamos tratando a estas pacientes. Ya, ahora vámonos a esto y terminamos para que tengan un fin de semana de elecciones. Entonces, pacientes con náuseas y vómitos en la gestación, ¿qué hago? Una buena historia clínica, un buen examen físico y determino si es una emesis, medidas higiénico-dietéticas que ya hemos dicho. ¿Van a ceder los vómitos? Sí, la vuelvo a observar. No cede, inicio tratamiento médico o inicio tratamiento de endovenoso de hospitalización, reponiendo iones, reponiendo líquidos hasta que la paciente tolere mejor la vía oral. Mejora, continuar tratamiento médico. No mejora, bueno, pensamos que ya es una hiperemesis y hay que hacer con nutrición, con psicología, hacer un manejo multidisciplinario para sacar adelante esta paciente, ¿ya? La paciente, digamos, solo tiene meses del embarazo, pero siempre vamos a descartar también otra causa médica o colelitiasis o alguna otra cosa más. Al descartar, recién voy a tratar como emesis o hiperemesis, ¿ya? Si encuentro causa orgánica como colelitiasis o Helicobacter pylori, bueno, la trato y obviamente va a haber mejoría de la paciente. ¿Qué más de esto? Lo único, jóvenes, que quisiera que revisemos es en la dosificación de los iones de sodio y de potasio, porque cuando ustedes van a tener estas pacientes, cuando estén en campo, en internado lejos, y quiero directamente evitar que vaya la paciente a una deshidratación severa y a una cetoacidosis, que ustedes sepan hidratar con sodio, con potasio. Pero lo que quiero que revisen y que mis estudiantes, el grupo que está conmigo, me digan cuánto de sodio debo poner, cuánto de potasio y en cuánto de glucosa. Y además, ¿qué puedo añadir? Puedo añadir complejo B para que la paciente también se cede un poco. Puedo sedar a la paciente para que la ansiedad baje. Todas estas medidas las hago para que haya un ambiente de confort. Mientras puedo hacer que charle con psicología en la mañana, que diga
algún problema psicológico que yo veo, o que la paciente está sola, no tiene compañía, no tiene apoyo, es embarazada, adolescente, todas esas cosas me va a ayudar en el tratamiento, no solamente darle la medicación, sino acompañarla en este momento. Si es una paciente que está llevando un embarazo gemelar y es un embarazo ansioso, obviamente un acompañamiento nunca está de más. Acompañamiento nuestro, ¿no? Apoyo médico, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta que quieran? ¿Alguna medicación que se les... Ya, un necesito más veremos. Y después se podemos. Si no, la paciente no la tratamos como suele suceder en vía campo, esto va a pasar. Va a ser ictericia, va a tener trastornos de desnutrición y microelectrolitos y pueden tener alteraciones hemorrágicas. ¿Ya? Y estas son las potencialmente graves que no deberíamos llegar a ninguna hematemesis, ni alteraciones mecánicas, ni lesiones renales por deshidratación severa, ni a confusiones, porque la paciente está súper, ya está totalmente, ¿no? Está en deshidratación severa, o que se aspire por un vómito, o haga encefalopatía, porque está cero líquido. Entonces, help, puesto aquí para que tengan que estas, aquí no debemos llegar. Simplemente estas complicaciones tratar lo más antes posible, evitar estas, porque algunas veces estas es manejo de útil. Eso era. Gracias, jóvenes.